Hola Libra, qué bendición estar leyendo nuevamente aquí para ti. Vamos a hacer entonces tu especial amor del día de hoy. Te recuerdo que te quiero muchísimo y que además cuando ves nuestros videos completos apoyas el refugio de animalitos rescatados. Si quieres saber cómo mejorar tu vida sentimental, pues escucha consejos a través de las cartas y mira este video completo. Tu primer mensaje viene dado por el arcángel Ariel y te dice: eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Bueno, esto es súper importante porque me está diciendo que definitivamente pues hay una situación en la cual vas a poder como recibir una ayuda siempre y cuando pues digamos confíes en que esta va a llegar y en que actúes con plenitud y con felicidad. Por eso en este momento escribe en los comentarios: me siento pleno, me siento plena, porque cuando tú lo decretas tú activas eso desde el plano espiritual y lo traes al plano material. Cuando decimos que somos plenos y nos sentimos abundantes, vibramos bien, vibramos bonito, alto, y la abundancia atrae más abundancia, así como la gratitud. Bueno, vamos a pasar a tu lectura. Recuerda que estamos en algo general. Si quieres una lectura privada personalizada, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Allí te estoy esperando con una lectura, con una videollamada para lecturas de pago, ¿ok? Bueno, comenzamos. Esta primera lectura tiene 3 partes. Un mensaje general que puedes aplicar a cualquier área de tu vida, no necesariamente tiene que ser de amor. Luego pasamos a los solteros y luego a las parejas aquí en este video. Te dice justo ahora: siempre sé tú mismo. Nunca tienes que cambiar por agradarle a otras personas, mucho menos a alguien que te guste. Si tú le gustas a alguien, Libra, tiene que quererte con tus cosas buenas y ayudarte a mejorar las malas, pero sin presiones, sino entendiendo que cada uno siempre tiene como un proceso para vivir, ¿sí? Entonces esto es algo que creo que a muchos nos cuesta entender, porque a veces para llamar la atención, para agradar a alguien, tendemos a cambiar la esencia y esto no debería ser así. Por otro lado me dice: quédate con los buenos recuerdos de una situación. Te estás enfocando demasiado en lo negativo y no le estás dando como paso o prioridad a las cosas buenas, a las cosas positivas. Enfócate también en lo bueno, en lo positivo que hay, no solamente te quedes con lo negativo. Finalmente te dice que en los próximos días te va a llegar una maravillosa idea para solucionar un problema o una situación que, como te digo, puede ser familiar, económica, de salud o amorosa. Bueno, toma estos wishy tips que te dan tus guías espirituales hoy y pasamos a la lectura de amor. Te invito a que te suscribas, a que nos ayudes a alcanzar la meta de 40,000 suscriptores. Cuando estemos allí vamos a hacer un en vivo para poder sortear 2 lecturas privadas. Además, síguenos en Facebook y en Instagram. Invita a tus amigos para que podamos alcanzar esa meta pronto y ayudemos a nuestros animalitos rescatados. Iniciales importantes en el amor: la R, la E, la H, la C. Signos importantes estos días: Géminis, Virgo y Piscis, ¿ok? Y comenzamos con la lectura de mis amigos, los solteritos. Los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Libra es el solar de mi papá, entonces siempre conecto mucho con ustedes. Bueno, miren que acá también me aparece Acuario, me aparece Libra, Piscis supermercado. ¿Qué se viene para los próximos días? Mira que pienso que comienzas a madurar, estás en esto, en un proceso de maduración. Recuerda que el anciano también es el mismo ermitaño. No es casualidad que sea la primera carta. Que estés solo te está dando la posibilidad de que comiences a sanar lo que haya que sanar, comiences a ver el amor desde otra perspectiva.
Y me dice que es una etapa en la cual estás andando despacio, pero estás evolucionando y estás sanando. Que no te desesperes si a veces piensas que este tiempo de soledad ha sido muy prolongado, porque realmente estás viviendo un proceso sanador y transformador. Para los próximos días puede estarse acercándote a una persona, pero siento que esta persona no te gusta, ¿sabes? Siento que quizá sea alguien con quien de entrada como que los dos no van a estar vibrando como en la misma sintonía y que es una persona que a veces puede estar teniendo como unas actitudes o acciones o pensamientos bastante pesimistas y que esto pues te saca un poquillo de onda, ¿sabes? Entonces por ese lado pienso que no va a pasar nada. La carta del loco me dice que te aventures a dar un salto de fe, a compartir o pasar más tiempo con tu familia, con tus amigos o con un círculo social que no necesariamente tenga que ver con relaciones amorosas. Me dice que al dar este salto de fe te darás cuenta de que las relaciones sentimentales no son lo único que existe y que vas a fortalecer ese tejido social que algunos de ustedes han debilitado, porque cuando a veces uno sale con una persona puede caer en el error de alejarse de la familia y los amigos. Entonces me dice, arriésgate a buscar un poco más de equilibrio en tu parte social, especialmente en temas familiares. Me dice que tengas mucho cuidado porque esta persona, aparte de pesimista, podría estar siendo comprometida y hacerte caer como en una especie de triángulo amoroso, ¿ok? Puede ser alguien de signo de Tauro. Bueno, pasamos ahora a la lectura para lo sentimental de los que tienen una conexión con alguien, independiente de que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que recuerdes ya mismo hundir el botoncito de suscribirte y después de ello la manito que está allí, ¿sí? Y la campanita, pero suscribirte es importante. Esto siente esa persona por ti, esto piensa, esto quiere, esto espera, esto se aproxima y esto te aconseja. Está un poquito como compleja la lectura de ustedes hoy a las conexiones. Bueno, mira que esto me habla acerca de un complot, ¿sí? De una situación en la cual hay como gente amañada para que los sentimientos de tu persona especial a los tuyos se debiliten. Veo que hay gente realmente interesada en destruir este vínculo, esta conexión. Y aquí me aparecen 2 cartas de divorcio. Es decir, que algunos de ustedes probablemente o estén casados o estaban comprometidos o vivían con esta persona. Es decir, no era como un noviazgo, no es un noviazgo como así como digamos como cualquier otro, no señor, esto ya es una relación seria y de verdad que esta carta me indica que tengas mucho cuidado con un complot. Gente queriendo debilitar, gente queriendo actuar de mala manera para separar hogares. Qué tristeza y qué karma se están echando, por Dios santo. También me puede decir que alguien de la pareja puede estar enfermo, pasando una situación difícil de salud. Y que esto también podría estar relacionado con la parte mágica o la parte, digamos, espiritual o energética, como ustedes la quieran llamar. Eso ya pues se individualizará en cada situación. Mira que tu persona especial y tú definitivamente como que hay alguien aquí sintiendo muchos celos. Como te digo, hay gente tratando de crear inseguridades. Y también además sintiendo que la otra persona le controla, ¿sí? Entonces, o que la otra persona hace lo que le da la gana, que no respeta el vínculo o la relación. Pero siento que eso, más que ser algo real, realmente es como una mala influencia de otras personas que, como te digo, no están actuando de la mejor manera o de una manera correcta como debería hacerse todo. Tenemos esta carta de la justicia, ¿sí? Y es una carta que me indica que lo que esta persona realmente quiere es que puedan equilibrar esta situación. Pienso que si le han dicho que tú has hecho algo, está esperando que tú le pidas perdón. O que si te han dicho a ti que él o ella hicieron algo, pues pedirte perdón. Pero pienso que es alguien que está esperando realmente que se resarza el error y poder continuar contigo.
Sin embargo, esto está complicado, ¿sabes? Porque esto me habla de un trabajo duro, de irritabilidad, de una situación compleja en la cual hay un obstáculo. Pienso que podría haber alguien interesado en tu persona especial y la motivación ni siquiera es amor, sino económica. Entonces te está diciendo que mucho cuidado con actuar inmaduramente, a meterle mucha racionalidad para poder hacer frente a esto que quiere destruir tu pareja. ¿Ok? Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video para que tú mismo lo calcules, y si no, ve al video de Sagitario. Allí vas a encontrar la otra parte de esta lectura que también te dará un panorama sobre qué hacer y cómo actuar. Bueno, sígueme en Facebook, Instagram, gracias de parte de nuestros perritos y gatitos, y ayúdanos a lograr esos 40,000 suscriptores. Por ello, suscríbete, danos like, déjanos un comentario, activa la campanita y comparte este video. Bendiciones.